Ahora bien, el término católico significa universal. Se usó desde los primeros siglos para referirse a la iglesia que estaba presente en todas partes donde se predicaba el Evangelio. Es decir, había un deseo imperativo en los apóstoles por mantener la unidad inquebrantable de la iglesia. Era necesario que los cristianos en todas partes tuvieran un mismo sentir y hablaran una misma cosa, como lo leemos en la carta a los Efesios. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados. De acuerdo con la vocación recibida, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. De modo que la iglesia en Roma recibía la misma enseñanza doctrinal y las mismas tradiciones apostólicas que la iglesia en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Tesalónica, Colosa, Laodicea, Antioquía, Alejandría, en todas partes. De aquí viene el término iglesia católica, la iglesia en todas partes, la iglesia universal, pues los cristianos somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Pero bueno, eso a modo conceptual, y todas las denominaciones podrían usar el mismo argumento para favorecerse a sí mismas. ¿Pero hay algún lugar en la Biblia que identifique a la Iglesia de Cristo como la Iglesia católica? Sí, lo hay, y te lo voy a mostrar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31, leemos: la iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria vivía en paz. Ahí está. Ahí tenés a la iglesia católica de manera casi literal. ¿Qué? ¿No te diste cuenta? Ah, claro, porque estamos leyendo una traducción en castellano. Si lees este versículo en español o en inglés o en cualquiera de las traducciones de la Biblia, este pasaje no te va a parecer gran cosa. No le vas a prestar mucha atención. Ciertamente no dice nada de la Iglesia Católica, ¿sí o no? No, en español no. Pero si ponemos el original griego en la pantalla, veremos algo importantísimo. Veamos. En el texto griego original, la frase es Ecclesia Catholis, que literalmente significa la iglesia en toda su universalidad, la iglesia presente en todas partes de manera visible. Ecclesiae Catholis es el término, y de ahí se deriva el nombre latino Iglesia Católica, de donde sale nuestro término español Iglesia Católica. De nuevo, Ecclesiae Catholis en griego, Iglesia Católica en latín, Iglesia Católica en castellano. Lo tenés ahí en las páginas de tu Biblia. Pero vamos a ver la historia. ¿Lo entendían así los antiguos cristianos o esto es un invento mío moderno para engañar incautos? Uno de los ejemplos más antiguos y claros que demuestran que este era el término utilizado por los cristianos primitivos para referirse a la iglesia se encuentra en los escritos de San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, obispo de Antioquía desde mediados del siglo I, fallecido a principios del siglo II, especialmente en su carta a los esmirnianos, donde dice: Ubi enim Christus Jesus, ibi Ecclesia Católica. Donde está Cristo Jesús, allí está la Iglesia Católica. Esta carta fue escrita en el año 107, hacia el final de la vida de este obispo. Es decir, este obispo, que fue ordenado en el año 65, mientras el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos aún se estaban escribiendo, mientras gran parte del Nuevo Testamento aún no se había puesto por escrito, ya había aprendido y enseñado durante décadas que la Iglesia de Cristo era la Eclesia Católica. La cita en contexto dice: donde está el obispo, allí debe estar la comunidad, así como donde está Cristo Jesús, allí está la Iglesia Católica. Esto demuestra que el término ya era conocido y aceptado dentro de la comunidad cristiana primitiva durante el primer siglo. Jesús rezó por la unidad de sus seguidores la noche antes de su pasión. Que todos sean uno, dijo,
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. San Pablo refuerza este llamado cuando escribe en Efesios 4, hagan todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como una sola la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La fragmentación de los cristianos en miles de denominaciones no refleja la unidad por la que Cristo rogó. Para los católicos, esta unidad plena solo puede encontrarse en la iglesia fundada por Él. Pero analicemos por un momento la oración de Jesús y comparémosla con el resultado de la fragmentación. Jesús dice que la unidad de la Iglesia Católica, el hecho de que seamos realmente uno, testifica que el Padre envió a Jesucristo al mundo como Redentor de los pecadores. Es decir, si la Iglesia es una y permanece así, el mundo podrá creer lo que Cristo dijo sobre sí mismo. Pero si la Iglesia estuviera fragmentada en miles de facciones diferentes, eso atentaría directamente contra la persona de Cristo. Eso testificaría en contra de Cristo. Eso sería un estorbo para la fe de muchos, porque Cristo dijo que debíamos ser uno, que debíamos tener entre nosotros el tipo de unidad que la Trinidad mantiene, y que esa unidad ayudaría al mundo a creer que el Padre envió a Jesucristo. Pero si no nos mantenemos unidos, sino que continuamos fraccionándonos cada vez más, al mundo le costará creer que Cristo es quien dijo ser. Si los protestantes tuvieran razón en lo que dicen, en las cosas más fundamentales, ¿por qué su separación de la Iglesia Católica solo generó más separación entre ellos? Durante el coloquio de Marburgo en 1529, que fue un intento de Felipe de Hesse para unificar a los líderes de la Reforma Protestante, paréntesis, note que ya en el 1529 los mismos reformadores estaban divididos entre sí. En esta ocasión, Lutero dejó bien en claro que no todos los reformadores tenían el mismo Espíritu de Dios. Esto llevó al coloquio al fracaso total debido a sus desacuerdos sobre la Eucaristía. Lutero sostenía la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque de manera distinta a la doctrina católica, mientras que Zwinglio defendía una interpretación puramente simbólica. Cuando quedó claro que no llegarían a un acuerdo, Lutero declaró: «Vosotros tenéis un espíritu diferente al nuestro».